Cuando todo parecía desmoronarse, descubrí el poder de empezar de nuevo. Mi camino de superación y transformación. Me llamo Teodoro. Tengo 32 años y soy abogado. Cuando todo esto pasó, estaba viviendo una época de aparente estabilidad. Trabajaba en un buen bufete. Acababa de ascender a asociado senior y sentía que mi vida personal por fin estaba tomando forma. Llevaba 4 años saliendo con Sofía y el año pasado decidimos mudarnos juntos. En teoría, parecía una vida plena, una carrera en ascenso, una relación sólida y vivir en un bonito apartamento. Creía que lo estaba haciendo todo bien, sentando las bases para el futuro. Pero en la práctica estaba mucho más agotado que realizado y aún no entendía bien por qué. Las primeras grietas comenzaron sutilmente. Pequeños gastos imprevistos, compromisos sociales que no recordaba haber aceptado, cargos en la tarjeta de crédito que apenas reconocía. Pero siempre venían acompañados de sonrisas, excusas y la dulce forma en que Sofía me convencía de que era para nosotras dos. Las ignoraba pensando que era solo una etapa o quizás su forma de intentar integrarnos en un mejor círculo social. Pero no me daba cuenta de que mi energía se estaba agotando. Mi cuenta bancaria se estaba descontrolando y, peor aún, mi identidad se estaba convirtiendo en un cómplice de la narrativa que ella creaba para el mundo. Con el tiempo se volvió rutina. Sofía empezó a referirse a nosotras como la pareja del momento, como si yo formara parte de una campaña de marketing personal. Los eventos sociales se convirtieron en obligaciones semanales, siempre financiadas por mí. Se unió a comités de beneficencia y clubes caros, alquiló un coche de lujo sin preguntar y empezó a comportarse como si fuera la esposa de un socio millonario, cuando yo apenas podía pagar mis cuentas. Empecé a sentir una opresión constante en el pecho, una sensación de vivir para mantener una imagen que no era la mía. Pero cada vez que le preguntaba, me respondía con aquella frase de siempre: mi vida, mis reglas, no te gusta, la puerta está por allá. Durante mucho tiempo cedí, porque sinceramente tenía miedo de romper y sentirme un fracaso, miedo del escándalo, miedo de parecer desagradecida después de todo su esfuerzo por convertirnos en una pareja reconocida. Me aferraba a la idea de que era solo una fase, de que Sofía pronto se daría cuenta de que estaba exagerando y recuperaría el equilibrio. Pero con cada mes que pasaba, sentía que mi identidad se desdibujaba. Ya no podía elegir a dónde ir, con quién hablar ni cómo gastar mi dinero. Mi nombre era usado sin mi consentimiento para negocios, reuniones, incluso para obtener beneficios en clubes. Era una marioneta que financiaba una fantasía que me agotaba por completo. El detonante se produjo un martes cualquiera, cuando recibí una llamada del banco alertándome de una solicitud de préstamo empresarial a mi nombre. Sofía había intentado añadirme como socia en una cuenta empresarial sin avisarme. En ese momento fue como si todas las ventas hubieran caído. Vi claramente lo que estaba pasando. No era amor, no era una sociedad, era abuso emocional, manipulación financiera y la destrucción de mi reputación. Por primera vez en años, no me quedé callada. Respiré hondo, cerré mis cuentas, bloqueé mis tarjetas y por primera vez escuché la voz que había estado ignorando durante tanto tiempo. Era hora de salvarme. Esa noche salí de casa sin mirar atrás. No armé un escándalo, no grité, no discutí. Tomé mi portátil, algo de ropa y fui directo a un hotel. Al principio me pareció irreal, como si estuviera huyendo de mi propia vida, pero necesitaba espacio para respirar, para ordenar mis pensamientos, lejos de la presión constante de mantener una apariencia que no era la mía. En la habitación del hotel me senté frente al ordenador y comencé a escribir todo lo que Sofía había hecho en los últimos meses. Los gastos excesivos, las inscripciones en clubes y comités usando mi
Nombre, las reuniones sociales, donde mintió sobre nuestro estatus. Cuanto más escribía, más pesado me sentía, pero también más decidido estaba a no volver a esa prisión emocional. Al día siguiente, empecé a tomar medidas prácticas. Llamé a los bancos y bloqueé todas mis cuentas y tarjetas a las que Sofía tenía acceso. Luego, contacté con el club de campo para cancelar cualquier membresía vinculada a mí. Y fue entonces cuando recibí mi primera sorpresa. Sofía se había presentado como la señora Teodoro, mintiendo al decir que nos habíamos casado para acceder a beneficios exclusivos. La ira vino acompañada de una extraña sensación de alivio. Por primera vez, vi, sin lugar a dudas, que yo era solo un instrumento en su plan de construir una vida basada en el estatus. Desde ese momento, supe que estaba en el camino correcto para cortar todo vínculo con ella. Las reacciones de Sofía fueron inmediatas. Mi teléfono no paraba de sonar. Me envió mensajes desesperados, intentando restarle importancia a lo que había hecho. Incluso se presentó en el hotel, diciendo que todo era un malentendido, que exageraba, pero yo ya entendía que ese era el ciclo. Manipulación, gastos, mentiras, disculpas y volver a empezar. Esta vez no. Cuando vio que me mantenía firme, atacó en redes sociales, publicando mensajes indirectos, intentando dar la imagen de una mujer fuerte y perseguida. Pero su máscara empezó a caerse. Amigos en común empezaron a ver las mentiras y empezaron a llegar mensajes que confirmaban lo que ya sospechaba. Había usado mi nombre para hacer promesas que nunca fueron mías. La situación se descontroló cuando descubrí que incluso había intentado estafar a mis compañeros de trabajo, ofreciendo servicios legales falsos en mi nombre. Sabía que debía ser firme. Hice una publicación aclarando todo, explicando que mis logros eran fruto de mi propio esfuerzo y que cualquiera que afirmara tener una relación de colaboración o compromiso conmigo mentía. Fue un punto de inflexión. La reacción fue inmediata. Muchos colegas y contactos profesionales me agradecieron la transparencia y empezaron a denunciar los casos en los que Sofía había intentado aprovecharse. Contrariamente a mis temores, esa exposición no empañó mi imagen. Al contrario, me liberó. Con el tiempo, descubrí más trapos sucios que ella había escondido. Sofía se había comprometido en mi nombre con organizaciones, recaudaciones de fondos e incluso intentó conseguir un préstamo comercial fraudulento. Todo se derrumbó para ella en cuestión de días. Yo, que me sentía encadenada, comencé a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Por fin podía vivir sin tener que apoyar un teatro. Y ese fue el comienzo de mi verdadero camino de superación. No fue fácil ver el daño que le habían hecho a mi vida, pero también fue un alivio darme cuenta de lo fuerte que era sin esa carga constante. Por primera vez, sentí que era dueña de mi propia historia. En los meses siguientes, muchas cosas cambiaron. La reconstrucción no fue instantánea y cada pequeño paso fue un trabajo duro. Empecé a ser más cuidadosa con mis finanzas, con la gente que me rodeaba y sobre todo con las historias que me contaba sobre mi vida. Me volví más selectiva, más consciente de quién merecía mi tiempo y energía. Sobre todo, aprendí a no someterme a las expectativas de los demás. Recordé quién era antes de Sofía, qué me hacía feliz, qué realmente quería para mi futuro. El mayor desafío, sin embargo, fue reconstruir mi confianza, no solo en quienes me rodeaban, sino también en mí misma. ¿Cómo pude ser tan ciega como para ignorar tantas señales de alerta? ¿Cómo dejé que alguien tomara tanto control de mi vida? No tenía respuestas fáciles a estas preguntas, pero la autocrítica me ayudó a comprenderme como nunca antes, y poco a poco comencé a perdonarme. Era humana. Había fracasado en algo que parecía perfecto, pero estaba aprendiendo a levantarme y a no repetir los mismos errores. Regresé al trabajo con mayor concentración y determinación.
Mis superiores notaron mi cambio de actitud y, con el tiempo, recibí nuevos proyectos que me retaron a salir de mi zona de confort. Me redescubrí a mí mismo, ya no como el novio de Sofía, ni como el abogado que ayudó a construir la vida de alguien, sino como un profesional capaz de forjar mi propio camino. Me di cuenta de que, al liberarme de la sombra de Sofía, había abierto espacio para cosas más importantes, como el crecimiento personal y la verdadera felicidad. Es curioso cómo se conectan las cosas. Cuando finalmente te liberas de una relación tóxica, el resto de tu vida parece adquirir una nueva perspectiva. Empecé a tener más claridad sobre quién quería ser, no solo en el trabajo, sino también en mis relaciones. Lo que antes parecía una soledad aterradora, ahora era un espacio de posibilidades. Sabía que nunca más permitiría que nadie invadiera mi vida de esa manera. Ahora, cualquier relación que construyera tendría que basarse en el respeto, la confianza y, sobre todo, en la libertad. Unos meses después, empecé a salir con Patricia, una pediatra que conocí en un evento de trabajo. Era una mujer sencilla y directa, sin necesidad de juegos ni de crear una imagen falsa. Cuando me ofrecí a pagar la cuenta, me dijo: dividámosla, lo justo es justo. Una conversación sobre un evento de trabajo se convirtió en un auténtico intercambio de ideas y valores. La sensación de estar con alguien que valoraba mi tiempo tanto como el suyo fue revolucionaria. Por fin estaba experimentando lo que significaba estar en una relación equilibrada, donde el poder de decisión ya no recaía en una sola persona. La transformación fue gradual. Cada nueva experiencia, cada persona que entró en mi vida después de Sofía, me ayudó a comprender mejor la importancia del autocuidado. Aprendí a apreciar los pequeños momentos, aquellos que antes había descuidado. Una simple conversación, un café, una reunión sin presiones externas. Redescubrí mi aprecio por las cosas sencillas, como dar un paseo tranquilo o sentarme a solas con un buen libro. Estaba creando un nuevo espacio para mí, sin las expectativas de ser perfecta ni de complacer a los demás. Se trataba de ser, simplemente ser. Sin embargo, la lección más importante fue darme cuenta de que superar no se trataba solo de hacer lo correcto de ahora en adelante, sino de aceptar que el dolor y los errores son parte del camino. Cuando todo se vino abajo, me sentí perdida, pero al mismo tiempo comprendí que ese sufrimiento, esa pérdida me fortalecía. El dolor es inevitable, pero cómo lo afrontamos es lo que realmente define quiénes somos. Ya no era la persona que se escondía tras una máscara o que se sacrificaba en nombre de algo que no era real. Era alguien que finalmente comprendió la importancia de ser auténtica. Sofía, por su parte, vio cómo su vida se desmoronaba. Intentó muchas veces acercarse, disculparse y justificarse, pero las mentiras que había dicho no podían borrarse, y yo ya no estaba dispuesta a ser parte de su juego. Cada mensaje, cada intento de reconciliación, solo me reafirmaba que iba por buen camino. El dolor de dejar atrás lo que parecía la mejor relación de mi vida fue reemplazado por una sensación de libertad, la libertad de elegir lo que era mejor para mí, sin depender de las acciones ni la aprobación de otra persona. Al final, lo que sucedió fue que me vi obligada a enfrentar mis propias inseguridades. Me vi retada a mirar dentro de mí y comprender qué me hacía aceptar tanta manipulación. Superarlo no se trataba de ella ni del fin de la relación. Se trataba de comprender lo que realmente necesitaba para sentirme completa y en paz. Fue entonces cuando me di cuenta de que no necesitaba que nadie me validara y que de hecho ya tenía todo lo que necesitaba para ser feliz, la capacidad de empezar de nuevo. Hoy puedo mirar atrás sin arrepentirme. Aprendí mucho de esta experiencia y sobre todo aprendí a ser fiel a mí misma.
La vida se volvió más ligera, más auténtica. No digo que todo se haya vuelto más fácil, ni que las cicatrices hayan desaparecido. Hay cosas que siempre estarán conmigo, pero ya no me definen. Cada día me siento más fuerte, más consciente de mi valor y más decidida a seguir mi propio camino. Mi historia no fue la de una superheroína, sino la de alguien que, a pesar de todo, eligió ser libre. Y esta libertad, por simple que parezca, fue la mayor victoria de mi vida. Tiempo después, decidí viajar. Necesitaba un lugar para reflexionar, lejos de la rutina y las presiones de la ciudad. Fui a un pequeño pueblo donde no conocía a nadie. Fue una experiencia única. Allí pude reconectar con las cosas sencillas, con la naturaleza, con el silencio. Cada paseo por la playa, cada comida compartida con desconocidos me hacía darme cuenta de cuánto me había distanciado con los años. Ya no era el Teodoro que siempre se preocupaba por las opiniones de los demás, por la imagen que proyectaba. Simplemente era alguien que buscaba la paz. Durante mi estancia conocí a personas de diferentes lugares y orígenes. Algunos estaban allí para escapar de algo, otros para redescubrirse a sí mismos, igual que yo. Fue en este entorno donde, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba ocultar nada. No había expectativas, ni presión para ser alguien que no era. Podía ser vulnerable sin miedo a ser juzgada. Estas conversaciones sencillas pero profundas me hicieron darme cuenta de que todos, de alguna manera, buscamos lo mismo: ser aceptados tal como somos. Regresé de mi viaje con una sensación de renovación. Esas semanas fuera me ayudaron a poner mi vida en perspectiva. Lo que parecía un final era en realidad el comienzo de algo nuevo. Ya no quería cargar con el equipaje del pasado. Quería mirar al futuro con optimismo, aún sabiendo que no sería perfecto. Estaba lista para nuevos retos, para empezar de cero. El dolor del pasado seguía ahí, pero ahora formaba parte de mi historia. Ya no era un obstáculo. Empecé a dedicarme a proyectos que realmente me interesaban. Volví a estudiar, a buscar nuevos conocimientos, algo que había descuidado mientras estaba absorta en mi relación tóxica. La vida empezó a tener más color. Las pequeñas cosas, como un buen libro o un café con un amigo, cobraron más valor. Me di cuenta de que la felicidad no se encuentra en los grandes logros ni en las impresiones externas, sino en las cosas sencillas, en las relaciones auténticas y en la paz interior. Hoy, al mirar atrás, veo cuánto ha cambiado mi vida. Superar esto no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, difícil y a veces doloroso, pero a la vez liberador. Aprendí que cuando nos permitimos ser quienes realmente somos, las cosas empiezan a fluir de otra manera. No importa lo que piensen los demás. Lo que importa es lo que pensamos de nosotros mismos. Y, sobre todo, lo que hacemos para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Estoy agradecida por todo lo que he vivido, porque me ha traído hasta aquí. Y ahora estoy lista para lo que viene, segura de que puedo superar cualquier desafío porque, sobre todo, sé quién soy.